Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Luis Enrique Soto Ramírez. Soy profesor de infectología y de VIH-Sida, así como jefe del laboratorio de virología molecular del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá, aquí en la Ciudad de México. Y estoy el día de hoy con ustedes para hablarles de un tema que, aparte de interesante, es apasionante para mí, y es el de resistencia primaria y transmitida. Resistencia primaria y transmitida, obviamente, del virus de inmunodeficiencia humana. En este momento, en esta presentación, vamos a conocer la frecuencia, primero los conceptos y desde luego la frecuencia de la resistencia primaria y transmitida, en especial en las áreas de nuestra América Latina, ¿sí? Y posteriormente vamos a comprender cuál es el manejo de los pacientes cuando tienen resistencia primaria o transmitida y cómo podemos resolver este fenómeno en ellos. Vamos a tocar primero un poco de los conceptos de resistencia para poder enmarcar nuestra presentación. Como pueden ver en esta diapositiva, lo que tenemos aquí es efectos reversibles e irreversibles del tratamiento antirretroviral. La resistencia, como está ubicada, es un efecto irreversible del tratamiento antirretroviral. Esto es, una vez que se genera, no va a desaparecer. Es importante tomar en cuenta esto porque una persona que lleva 20 años en tratamiento aún tiene memoria de todos aquellos eventos de resistencia, mutaciones de resistencia, como normalmente lo mencionamos, que existieron desde el primer esquema que tal vez ocurrió hace 19 años, que tal vez falló hace 19 años. Entonces es algo que se queda en la memoria de las células que están circulando y que están infectadas por el virus. De tal manera que siempre lo vamos a guardar, y en pacientes que fallan varias veces se van acumulando estas mutaciones de resistencia. ¿Qué es resistencia? ¿Qué es resistencia del VIH a un antirretroviral? Es la disminución de la susceptibilidad de ese virus a ese medicamento antirretroviral. Y como todo en la vida, lo podemos describir de dos formas. Uno, la parte genotípica, es decir, la secuencia genética que se altera del virus para producir esa resistencia, o la parte fenotípica, resistencia fenotípica, que es aquella que nos genera un comportamiento diferente. En este caso, el virus se replica en presencia del medicamento. Ese es el comportamiento, replicarse en presencia del medicamento. Entonces, ese es el concepto de resistencia y de las dos variantes de resistencia. Pero el concepto que hoy nos ocupa es el de resistencia primaria o transmitida. Y quisiera que le quitáramos el O. Aunque la mayor parte de nosotros utilizamos el concepto en forma muy igual entre primaria y transmitida, la verdad es que son conceptos un poco diferentes. La resistencia primaria en general es la que se produce antes de ser expuesto a cualquier medicamento. Y la resistencia secundaria es aquella que se presenta después de habernos expuesto a algún medicamento, de tal manera que ahí ya hay una presión selectiva. La resistencia primaria se divide en dos fenómenos. Uno, como tal la resistencia primaria, que son polimorfismos, es decir, el virus va variando genéticamente gracias a un error de su enzima transcriptasa reversa y va creando mutaciones que algunas de ellas son asociadas a resistencia. Con eso vamos generando resistencia aún en ausencia del medicamento. Una variedad diferente de esta resistencia antes de usar un medicamento es lo que conocemos como resistencia transmitida. Y en este caso, la persona que se infecta de VIH adquiere de otra persona en general, porque la transmisión sexual es más importante, o de otra persona a través de compartir
una jeringa para uso de drogas o para cualquier otro uso, adquiere una cepa viral que ya tiene resistencia a los medicamentos, generalmente de personas que ya habían tenido medicamentos y que generaron resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que recibe un virus así nunca ha sido tratado, pero ya tiene resistencia, a pesar de que nunca ha sido tratado. Y a eso le llamamos resistencia transmitida. La resistencia se genera por muchos factores, ¿sí? Muchos factores. Incapacidad del medicamento de tener la suficiente potencia para disminuir al virus, falta de adherencia al tratamiento antirretroviral, problemas farmacocinéticos, hay alguien que puede que no absorba bien el medicamento, ¿sí? Y resistencia transmitida. Es decir, nosotros le damos un tratamiento a una persona que ya tiene resistencia, no esperando que la tenga, y el tratamiento no va a funcionar. El tratamiento no va a funcionar, como pueden ustedes ver en ese flujograma, va a tener replicación viral persistente y esto va a generar más resistencia y falla al tratamiento. Es decir, la consecuencia de la resistencia transmitida es efectivamente que el tratamiento que vamos a utilizar falle. ¿Por qué falla? ¿Por qué genera resistencia? Ya lo estuvimos diciendo, ¿no? El virus se replica muchísimo, es muy plástico, puede cambiar su estructura mucho más fácilmente y más que otra cosa es que tiene una enzima que se equivoca. Y veámoslo más numéricamente. Se producen 10 a la 9 a 10 a la 10 partículas virales por día. De estas partículas virales, a las 6 horas ya desaparecieron la mitad, ¿sí? De tal manera que un individuo puede tener hasta 1.000.000 de variantes diferentes del virus. Y aparte de eso, ¿sí? Aparte de esa gran variación viral, cada mutación que se genera puede asociarse a resistencia. Si ustedes ven este dibujo, lo que nos da es esa enzima transcriptasa reversa. Es un ejemplo de cómo esa enzima transcriptasa reversa causa todos estos errores. Si ustedes ven de la primera secuencia a la segunda secuencia, a la tercera secuencia, y así se van agregando cambios que no había en el primer virus. Vean cómo en este caso, con 5 ciclos de replicación, ya tenemos 6 virus diferentes. Así se forman una gran población de virus diferentes que se llaman cuasiespecies. Y esta población de virus diferentes pueden ser, algunos de ellos, algunas de esas cuasiespecies ya resistentes. La resistencia transmitida puede ocurrir en 2 diferentes fenómenos que ustedes ven en esta figura. Uno de ellos es que la persona o hecho que transmite el virus solo transmita una cepa viral, que obviamente estamos hablando de resistencia, que sea resistente. Esta cepa viral que recibe el nuevo infectado ya es resistente y para él esa es su cepa original. Esa es su cepa original. ¿Qué va a pasar a través del tiempo? Esta cepa con resistencia transmitida siempre va a existir en el individuo. Siempre. Y siempre la vamos a ver. Mientras que en el otro ejemplo que ven ahí, el individuo recibe 2 tipos de virus, o muchos más tipos de virus, pero para facilitarlo decimos 2. Y al tener 2 tipos de virus, uno que es resistente y otro que no es, al cabo del tiempo, lo que vamos a ver es que el virus resistente desaparece de nuestra vista, no del cuerpo del paciente, pero sí de nuestra vista. Y esto genera, por lo tanto, que creamos que no tiene cepas resistentes. Esto nos lleva a una conclusión muy clara. El mejor momento para detectar resistencia transmitida es cuando se acaba de infectar el individuo. Es decir, desde el momento en que tiene ese contagio hasta 6 meses podemos contar. Pasando ese tiempo, la resistencia puede ir disminuyendo. Si es el segundo de los casos que presentamos, puede ir disminuyendo y desaparecer. Y aunque le hagamos un genotipo antes de tratamiento, probablemente no la vamos a ver.
Así, ¿cómo está distribuida la resistencia transmitida en el mundo? Esta gráfica que ven ahí, este mapa que ven aquí, nos habla de algunas de los reportes ya previos, en donde veíamos tasas de resistencia transmitida muy elevadas, sobre todo para algunos países como el Reino Unido. Gracias a Dios, las tendencias se han modificado y en muchos de los países han ido a la baja. Vean, por ejemplo, este es el ejemplo de los Estados Unidos. En este estudio, lo que pueden ver es que al cabo del tiempo, los genotipos, las pruebas de resistencia, que se van realizando a través del tiempo, van viendo que hay una menor resistencia transmitida, consecuencia de una mayor responsabilidad para no transmitir virus a otros y de una mayor eficacia de los tratamientos antirretrovirales. Vean, por ejemplo, en Europa, ¿sí? En Europa hay tendencias claras a la disminución, aunque todavía en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, la resistencia transmitida es un evento que ocurre frecuentemente o más frecuentemente que en otros grupos. Un ejemplo importante también a revisar es qué es lo que pasa con África. África pensamos que iba a ser un desastre de resistencia secundaria y primaria por la inadecuada toma de medicamentos y nos hemos llevado varias sorpresas. Como en todo, hay ciudades, como pueden ver en la gráfica, que han aumentado su resistencia, hay otras que la han disminuido, o sea, hay una compensación interesante. Vean ustedes en este mapa, esta publicación de la resistencia transmitida en nuestros países latinoamericanos. Es muy interesante porque prácticamente en todos los países cae entre 5 y 15%. Y los reportes de frecuencia de resistencia transmitida mayores del 15% son aislados y en regiones muy específicas de algunos países, como la región de Santos en Brasil. Si ustedes hacen un mapa, como pueden ver aquí, de las diferentes regiones, vean cómo hay regiones que siguen aumentando su resistencia transmitida, mientras regiones que está totalmente estable y algunas como nuestra región latinoamericana, en la que incluso la tendencia general pareciera ir a la disminución o continuar completamente estable. En esta diapositiva ven una comparación de dos encuestas de resistencia transmitida hecha en personas que se habían infectado recientemente y otras crónicamente, o sea, hay una mezcla. Y lo que vemos es, en estudios hechos en dos institutos nacionales de salud, es que a pesar de la diferencia de 10 años entre unos resultados y los otros, la resistencia transmitida no ha variado dramáticamente y, al menos en México, parece seguir siendo primordialmente a los nucleócidos. Esta situación es completamente diferente en otros sitios. Veamos, por ejemplo, Argentina. En Argentina, en dos encuestas diferentes, también con un tiempo en medio de ellas, vean cómo el doctor Salomón reporta claramente que hay un incremento de la resistencia transmitida y en este caso la más importante no es a nucleócidos como vimos para México, sino es para no nucleócidos en Argentina. Es decir, son situaciones completamente diferentes entre uno y otro país. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de recibir cepas transmitidas, de recibir cepas con resistencia transmitida? Y aquí lo pueden ver, yo creo que más claro que esta figura no hay. Las personas que tienen resistencia transmitida responden 10 veces menos, o como ustedes quieran factorizarlo, que aquellas que no tienen resistencia transmitida. De tal manera que podemos cometer un error por esta resistencia transmitida. Es importante considerar esto. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, hay dos formas muy sencillas. Una, le hacemos genotipo a todos y aún así nos va a fallar un poco. Y la otra, que quizás sea la más costo-beneficio, según varios estudios, es hacer un seguimiento muy cercano del paciente que acaba de empezar tratamiento. Si hacemos este seguimiento cercanito, lo que vamos a tener claramente es que
no nos va a responder y debemos de hacer un estudio de resistencia. Si calculamos que la resistencia está por ahí del 10%, esto significa que solo le haremos a 10 de cada 100 pacientes un genotipo, si es que se dio este caso, y no a los 100 como sería la política de hacérselos a todos los individuos. Otra forma de combatir la resistencia transmitida es monitorizar a los pacientes con carga viral. Este estudio que ven ustedes, lo que refiere es que si ustedes monitorizan con carga viral la respuesta al tratamiento, la resistencia transmitida disminuye claramente. ¿Qué indicaciones hay para hacer una prueba de genotipo si sospechamos resistencia transmitida? Como les puedo decir, ustedes pueden tomar la salida fácil de todos los países con altos recursos, que es hacérselos a todos, pero si no es así, las indicaciones para hacer un genotipo sospechando resistencia transmitida es una persona que se haya acabado de infectar. Vuelvo a repetir, dentro de los primeros 6 meses de haberse infectado. Ahora, en pacientes con infección crónica que estamos buscando resistencia transmitida, debemos de tener en cuenta que pudiéramos haber perdido cepas resistentes que no vamos a ver. Sin embargo, hay otra situación que a mí me importa mucho mencionarles. A veces las personas crónicamente infectadas se reinfectan porque tienen frecuentes conductas de alto riesgo. Y si ese es el caso, lo que hay que hacer es hacerle un genotipo como si estuviera recién infectado. Entonces, el que tenga posibilidades de reinfección, múltiples parejas, no protección, a veces es una buena indicación para sospechar de resistencia transmitida y hacerles una prueba de resistencia. ¿En quién es importante privilegiar estas pruebas? Si no tengo muchas pruebas, hay 3 poblaciones que es importantísimo privilegiarlo. Una son las embarazadas. Otra son los pacientes que pudieran estar en una reinfección. Y la última, cuando la pareja estable de una persona que se acaba de infectar recibe tratamiento. En esos casos, es en los casos en los que deberíamos de privilegiar, sin duda, los que se acaban de infectar también. Vamos a revisar en esta parte final de la plática cuál es la resistencia primaria, la resistencia transmitida, como la hemos llamado, en niños y en mujeres embarazadas. Y como se pueden dar cuenta, esta puede ser muy baja. Vean, por ejemplo, en este estudio en Nigeria, cómo la resistencia transmitida es terriblemente baja. Vean, por ejemplo, en este otro estudio de Río de Janeiro, en donde la resistencia se parece mucho a la de los adultos. Es decir, no es grandemente elevada y lo más es un 5.6% para los análogos nucleósidos. En este otro estudio que hicimos en una red en la que participaba Brasil, Argentina, México y algunos países del Caribe, pudimos localizar 72 muestras disponibles en niños cuya madre había recibido tratamiento antirretroviral. Y de estas pudimos documentar que en 9 de las muestras probadas, testeadas, 12.9%, son esas 9, había resistencia transmitida en los niños. O sea, es un fenómeno que se parece muy semejante a lo del adulto. Vean cómo en esta diapositiva pueden leer ahí todos los factores que le estuvimos buscando a que hubiera mayor resistencia transmitida, si había recibido este tratamiento, si era niño, si era niña, si era todo lo que ustedes quieran, y no encontramos ningún factor que se relacionara con esto. Este estudio es muy interesante porque nos da la comparación entre la resistencia transmitida en madres e hijos. Y vean cómo es de 8.3% para las madres contra 11.5% de los recién nacidos. Esto nos dice que es un fenómeno muy, muy parecido entre estas dos poblaciones. Así, en esta clase hemos revisado
¿Qué es la resistencia? ¿A qué llamamos resistencia secundaria después de uso de medicamentos? ¿Y a qué llamamos resistencia primaria? O varias variantes de esta resistencia que son la puramente primaria o polimorfismo o la transmitida, que es cuando un individuo recibe cepas resistentes. Conceptos que hemos revisado. 1. Su frecuencia en general en el mundo está estable o a la baja, aunque existen focos importantes en que la resistencia transmitida a los no nucleócidos, que por importancia son los más utilizados en primera línea, está creciendo, como es el caso de la encuesta que vimos en Buenos Aires. Para detectar la resistencia transmitida es importante hacer genotipos, pruebas de resistencia en los que están recientemente infectados, en las embarazadas, en aquellos que tienen evidencia de reinfección y especialmente aquellos que tienen una pareja que ha recibido tratamiento previo. La resistencia se transmite de un individuo a otro en diferentes formas. A veces solo se transmite una cepa resistente, a veces se transmiten variantes de pruebas de cepas resistentes y no resistentes que con el tiempo van disminuyendo o cambiando. Y esto nos lleva a que una infección crónica le podemos hacer un genotipo y no necesariamente vamos a detectar que existe resistencia transmitida, aunque adentro del cuerpo de esa persona sí haya cepas resistentes. La resistencia transmitida en embarazadas y en sus neonatos es un fenómeno que se comporta con más o menos igual frecuencia que la resistencia en los adultos a nivel poblacional, en esas mismas poblaciones, ¿sí? Los determinantes, desafortunadamente, no están bien detectados para poder decir este niño tiene más posibilidades de haber recibido una cepa resistente. Y tenemos que buscarla. Recuerden que el recién nacido es un recién infectado. Y al ser un recién infectado, a ese es al que le deberíamos de tomar una prueba, siempre y cuando haya ocurrido el desafortunado evento de que se haya infectado. Hemos repasado así los conceptos más importantes y las frecuencias de la resistencia transmitida en general y en especial en nuestra región latinoamericana. Muchísimas gracias.